Pues vamos a empezar hablando de unas generalidades del potasio, ¿no? El potasio es el catión principal, ¿no? Se puede decir, el máximo catión de nuestro espacio intracelular. Nosotros tenemos el espacio extracelular, el intracelular y el intersticio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del potasio, ¿dónde nos vamos a ubicar? Nos vamos a ubicar básicamente en el espacio intracelular. Como pueden ver acá, ¿se mira lo que marco? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, tenemos el contenido del plasma, donde principalmente está el sodio, ¿no? Y la cantidad de potasio es bajita. Lo mismo que en el intersticio. Lo que prima es el sodio y la cantidad de potasio es bajita. A diferencia de lo que pasa en el interior de la célula, donde vemos que la cantidad de potasio es mucho mayor y el sodio es bien bajito. ¿Por qué es importante el potasio? Porque interviene en muchas funciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Esta posición del potasio interviene en una de las principales funciones que tiene la célula, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro, ¿qué es el potasio? Es el catión más importante del intracelular. ¿Cuánto de potasio necesitamos? Se dice que las reservas en el cuerpo humano son de 3.000 a 4.000 miliequivalentes, ¿no? Lo que equivale más o menos a 50 a 55 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal. Eso quiere decir una ingesta diaria promedio de unos 70 a 90 miliequivalentes en una dieta tipo occidental, tipo que tenemos nosotros, rica en carne, pobre en vegetales, ¿no? Entonces, más o menos la dieta, lo que ingerimos. Todo lo que ingresa, ¿no? Va a tener una eliminación y una excreción. Entonces, tenemos aquí el compartimiento, el líquido extracelular, el plasma más el intersticio, ¿no? ¿Qué predomina? El sodio. Mientras que el potasio tiene una concentración de 4 miliequivalentes. A diferencia del intracelular, ¿no? Donde el potasio prima con 140 miliequivalentes, mientras que el sodio solo tiene 10 miliequivalentes. Muy bien. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio ingresa, ¿por dónde? Ingresa por nuestro tubo digestivo. Todos nuestros alimentos tienen potasio, en más o en menos, pero todos los alimentos tienen potasio. La ingesta promedio, ¿no? Es de 110 milimoles al día. 40 miligramos equivale a 1 milimol. Entonces, más o menos sacamos ahí cuánto ingerimos al día de potasio. Es absorbido en el intestino, ¿no? Del intestino pasa al líquido extracelular. Pasa a las vellosidades y se absorbido. ¿Dónde se lleva? Principalmente al músculo esquelético, al hígado, al hueso y los eritrocitos. Esta distribución es importante que la tengamos presente para ver en los trastornos del potasio y sobre todo en las enfermedades de mis pacientes o problemas de mis pacientes donde voy a esperar tener más o menos potasio. Entonces, la mayor cantidad va al músculo, luego al hígado, el hueso y los eritrocitos. Y a través de las heces se eliminan 10 milimoles al día. Quiere decir que 100 milimoles, ¿no? Van a tener que ser excretados ¿por dónde? A través de la orina, ¿no? El principal órgano excretor de potasio es el riñón, ¿no? También ¿por dónde puede salir el potasio? También puede salir por el sudor, pero en menor cantidad, ¿no? Entonces tenemos que el potasio está en un balance gracias a ¿qué? Gracias a la ingesta, a la absorción y al movimiento transcelular y a su eliminación. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante el potasio? Porque tiene
unas funciones que ningún otro cation podría ejercerlas. ¿Ah? Tiene funciones celulares y funciones de membrana. Entre las funciones celulares que tiene, participa en la síntesis de proteínas y glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que tiene importancia aquí? Sobre todo en los niños, ¿no? En los niños desnutridos y los niños que no tienen una ingesta rica en verduras, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber una buena síntesis de proteínas y problemas con el almacenamiento de glucosa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en los niños? Los que van a ser pediatras, ¿no? Los niños van a tener talla baja. Entonces, cuando el niño tiene talla baja, ¿qué vamos a pensar? Que hay trastornos en el potasio. Dice, regula el volumen celular. El potasio trabaja como si fuera un buffer, ¿no? Cuando hay un exceso de agua, sobre todo en las hiponatremias, ¿no? Donde el agua va a difundirse dentro de la célula para tratar de compensar, ¿no? Tiene que salir el potasio para compensar y mantener el volumen de la célula. Lo mismo pasa para mantener el pH intracelular. Cuando hay una alcalosis, por ejemplo, ¿no? Bajan los hidrogeniones en plasma, entonces comienza a salir los hidrogeniones de la célula para compensar esa alcalosis. Y para que la célula no se quede dañada, empieza a entrar potasio. Es un activador de enzimas, ¿no? Por lo cual completa lo que estábamos hablando del crecimiento, sobre todo en los niños. Estas son sus funciones básicamente celulares del potasio. Funciones de membrana. Al crear un gradiente electronegativo, es el determinante del potencial de reposo y a la vez es el generador del potencial de acción. Entonces, cuando hay problemas con el potasio, todo lo que es trabajo de músculo se va a bloquear. ¿Dónde tenemos más músculo? Aparte de los bíceps, ¿no? Tenemos músculo en el corazón. Entonces, el principal problema que nos va a crear cuando tengamos alteraciones del potasio es a nivel cardíaco. Muy bien. Hemos hablado que el potasio se mantiene gracias a un balance entre la ingesta, la absorción, la eliminación y el movimiento transcelular. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que pasa con el potasio en el riñón. Tenemos la representación esquemática de una nefrona. El potasio ingerido, que hemos hablado en la diapositiva anterior, es filtrado en su totalidad. Se filtra a través del glomérulo y en el túbulo contorneado proximal se absorbe en forma pasiva, ¿no? Se observa aproximadamente el 85% del potasio filtrado. Continúa su descenso y en el asa de Henle se absorbe un 10 a 15% restante. ¿Pero a través de qué? A través de cotransportadores. El restante que llega al túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, aquí se va a producir el balance, o mejor dicho, la homeostasis del potasio, ¿no? Entonces, aquí el riñoncito donde va a decir necesito potasio o no necesito potasio, voy a excretar potasio o no voy a excretar potasio para mantener mi equilibrio. Entonces, ¿dónde se mantiene el equilibrio del potasio? En el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿A través de quién? Básicamente a través de las células principales. Entonces, hemos dicho, ¿qué pasa en nuestro túbulo contorneado proximal? Hemos dicho que nuestro potasio se filtra a través del glomérulo, ¿no? En el túbulo contorneado proximal se absorbe el potasio por los espacios paracelulares, ¿no? Por arrastre con agua o por acción electronegativa ayudada por el cloro.
Entonces el ingreso es en forma pasiva, sin gasto de energía, ¿no? ¿Y se absorbe en cuánto? En 85%. Llega al intersticio y aquí trabaja la bomba de sodio y potasio ATPasa. Ingresa potasio y nos saca sodios para mantener las cargas equilibradas, ¿no? Entonces, esto es en forma pasiva en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa en el asa de Henle? En el asa de Henle, el potasio ingresa a través de un cotransporte. Hay dos amiguitos que lo jalan, que es un sodio y dos cloros. Esto es un cotransportador. Entonces, el potasio ingresa a la célula directamente a través del cotransportador sodio y cloro. Es aquí donde trabajan los diuréticos de asa, como la furosemida. ¿Cierto? Entonces tenemos que nuestro potasio ha sido absorbido en el túbulo proximal y absorbido en el asa de Henle. ¿Qué pasa cuando llega al túbulo contorneado distal y al túbulo colector? En esta zona tenemos las células principales y las células intercalares. Las que se van a encargar principalmente de la excreción del potasio y por lo tanto de mantener, ¿no?, la homeostasis del potasio son las células principales. En estas células, ¿qué tenemos? Tenemos los canales ENA, que se encargan de la absorción de sodio. Tenemos los canales RONCA, que son canales dependientes de flujo para eliminar potasio. Los canales MAXI-K, que son canales dependientes de voltaje para eliminar también potasio. Y tenemos otro cotransportador. Anteriormente hemos visto que en la porción proximal del túbulo colector el cloro ayudaba a ingresar. En este caso nos ayuda a eliminar potasio. Entonces, cuando llega la orina a la parte distal del túbulo colector, perdón, a la parte distal del túbulo proximal y el túbulo colector, y se mira, el organismo dice, yo necesito más potasio, se bloquea este sistema. Tengo mucho potasio, se activa este sistema. ¿Cómo se activa? ¿No? Al ingresar el sodio dentro de la célula va a crear un gradiente electronegativo. Entonces en el lumen va a estar cargas negativas. Como no pueden haber cargas negativas, el potasio sale, ¿no?, a través de los canales MAXI-K, ¿no?, para compensar esa electronegatividad. Entonces trata de esa manera de compensar. Mucho sodio, se ha absorbido mucho sodio, empiezan a salir potasios, ¿no es cierto? ¿Quién hace que se absorba el sodio? ¿Quién actúa a este nivel abriendo los canales ENAC y sobre todo las acuaporinas que hay en ese nivel? A este nivel actúa la aldosterona. Entonces, cuando tenemos que la aldosterona se incrementa, hay más acción de los canales ENAC, se absorbe más sodio, por lo tanto se va a eliminar más potasio. Efecto contrario, si nosotros tenemos disminución de la aldosterona, no se van a activar los canales de sodio y por lo tanto no se va a eliminar potasio. ¿Ah? Para recalcarles lo dicho, ¿no? A través de las acuaporinas ingresa el agua, abre los canales ENAC, acción de la aldosterona y cambia la electroneutralidad del túbulo, se vuelve electronegativa. Para compensar, ¿qué pasa? Se abren los MAXI-K y empiezan a botar potasio para mantener la orina neutra, ¿no? Esto pasa en las células principales. ¿Qué pasa en las células intercalares? ¿No? Las células intercalares tienen unas bombas, como las bombas de sodio ATPasa, ¿no? Aquí son de hidrogeniones. Entonces salen hidrogeniones y se absorbe potasio.
Estábamos diciendo que en las células principales se elimina potasio. En las intercalares se absorbe potasio. ¿Pero a través de qué? De las bombas de hidrogeniones. Hasta la fecha hemos visto que se absorbe potasio en forma pasiva en el túbulo conterminado proximal, a través de cotransportadores en el asa de Henle. Y en las células intercalares a través de una bombita, ¿no?, de hidrógeno, potasio, ATPasa, con gasto de energía, ¿ya? En las intercalares también hay canales Maxi-K, pero en menores concentración que en las principales. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el balance externo del potasio. ¿Qué quiere decir? Mi potasio ha ingresado potasio a través de mi comida, ha ingresado al intestino, yo lo he absorbido, ¿no? Y ha sido distribuido ¿dónde? Hemos dicho, en el músculo, en el hígado, en el hueso, en los eritrocitos, básicamente. ¿No es cierto? Entonces, para mantener el equilibrio, nosotros tenemos que estar 0 con 0. Entonces, todo lo que ingresa tiene que volver a salir. ¿Qué pasa? El potasio se elimina a través de las heces, ¿no?, en un 10 a 15%, y a través del riñón en un 80%. Pero si yo sumo 80 más 15 son 95, me falta 5%. El 5% restante se elimina a través del sudor. Aparentemente, ¿no?, son cantidades pequeñas, pero como les dije anteriormente, toman importancia en ciertos estados patológicos, ¿no? Todo lo que estudiamos aquí, que son químicas, se puede decir, movimientos químicos, tenemos que extrapolarlo hacia el paciente. Entonces, recordemos que a través de las heces, de 10 a 15%, a través de la piel, 5%, y a través de la orina, el 80%. Ese es el balance externo del potasio. Entonces, cuando yo les pregunte cómo es el balance externo del potasio, estamos hablando de la ingesta, de la absorción, de la distribución y de la eliminación. Hay otra parte del potasio que es muy importante, que es el balance interno. Lo que hemos hablado o lo que han visto en las diapositivas anteriores y que les explicaba mediamente, ¿no? El potasio es básicamente intracelular. El potasio se tiene que mantener dentro de la célula, ¿no? El potasio no es extracelular. Entonces, ¿quién me va a mantener ese potasio y el movimiento de potasio del intra al extra? Ese movimiento de potasio que se llama balance interno se logra gracias a la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Esta bombita me ingresa 2 potasios, ¿no?, y me saca 3 sodios. Esta bombita trabaja en contra de la osmolaridad, se puede decir, ¿no? Porque si acá adentro hay gran cantidad de potasio, debería salir. Pero el potasio se tiene que mantener aquí, dentro de las 4 paredes de la célula. Hay que ingresarlo. Por eso se hace con gasto de energía, porque tiene que ingresar a un lugar donde hay más concentración de potasio. Entonces, esta bomba es la que principalmente me mantiene el balance interno. ¿Quién actúa sobre esta bomba? Actúa la insulina. La insulina básicamente va a ir a estimular el ATP, ¿no?, para que esta bombita empiece a funcionar. Es como si fuera su gasolina, ¿no? Viene la bombita, viene la insulina, activa la bombita y me empieza a ingresar potasios a la célula y sacar sodios. ¿Quién también me estimula esta bomba? Las catecolaminas, ¿no? ¿Como cuáles? Como la epinefrina, adrenalina, ¿no? Entonces también me va a estimular la bomba, me va a ingresar potasio y me va a sacar sodio. Los beta-2 adrenérgicos son otros que nos van a ayudar a activar esta bombita. Entonces, cuando hablamos de balance interno, hablamos de la actividad que tiene la insulina,
las catecolaminas y los beta-2 adrenérgicos sobre la bomba de sodio y potasio ATPase. Esta bombita nos va a mantener mi balance interno. ¿Quién me la puede alterar? Puede alterar la acidosis, puede alterar el ejercicio, puede alterarla el incremento de osmolaridad. ¿Para qué? Para que salga potasio. Entonces, grabemos bien esta laminita para los siguientes temas, nos va a servir mucho. ¿Qué dice? Factores que regulan la homeostasis del potasio. ¿Quién nos va a ayudar a mantener? Hemos dicho que esta bombita, ¿ya? Favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular, donde el potasio tiene que estar porque el potasio es el principal catión intracelular. La alcalosis, ¿no? Cuando hay alcalosis, ¿qué va a pasar? Distinto a lo que vemos acá. En vez de entrar hidrogeniones a la célula, van a salir los hidrogeniones, ¿no? Porque aquí en el espacio intersticial los hidrogeniones han caído, por eso hay alcalosis. Entonces, para mantener el equilibrio de la célula, salen los hidrogeniones e ingresa potasio. Favorece la entrada la insulina, lo que hemos dicho, ¿no? La insulina actúa y trabaja a través de la bombita o estimula directamente el ATPA, la ATPase, y entonces la bombita va a empezar a trabajar. Estimulación beta-adrenérgica, ¿no? La estimulación beta-adrenérgica básicamente va a trabajar en forma indirecta. ¿A través de quién? A través de la estimulación del AMP cíclico. La aldosterona también me va a ir a estimular en forma indirecta la bomba de sodio y potasio ATPase, ¿no? Entonces, me van a mantener mi equilibrio y van a hacer que el potasio ingrese. ¿Qué va a pasar o qué favorece que mi potasio salga, ¿no? Dice, favorece la salida del potasio al espacio extracelular. El potasio no puede estar en el espacio extracelular. ¿Ah? Entonces, el potasio es básicamente intracelular. ¿Quién lo hace salir? Lo hace salir la acidosis metabólica. ¿Lo hace salir qué? La hiperosmolaridad, ¿no? ¿Qué más lo hace salir? Los agonistas alfa-adrenérgicos. Aquí estamos hablando de los beta-adrenérgicos, ¿no? Aquí nos hablan de los alfa-adrenérgicos. Y la lisis celular. Acá en el gráfico vemos clarito, ¿no? Cuando hay acidosis, hay exceso de hidrogeniones en el intersticio. Y por lo tanto, tienen que ingresar los hidrogeniones para tratar de compensar esta acidosis. Ingresan hidrogeniones y se sale potasio, ¿no? Sale, se olvida. Cuando hay ejercicio, cuando queremos hipertrofiar nuestro músculo, ¿no? Y en el aumento de la osmolaridad. ¿Qué pasa cuando hay ejercicio? Incrementa el metabolismo anaeróbico. Por lo tanto, también va a aumentar sustancias, ¿no? Que van a incrementar mi osmolaridad, como el ácido láctico. Para compensar eso, sale el potasio con sus cargas positivas, tratar de compensar esa electronegatividad. ¿Qué pasa en la lisis celular? ¿Qué va a haber? Va a haber destrucción de la célula. La célula va a morir, ¿no? Y entonces todo lo que está dentro va a salir, ¿no? Entonces tenemos básicamente, ¿quién ayuda a entrar? ¿Quién ayuda a salir? Y ese es mi metabolismo o mi balance interno, ¿ya? Recalcamos lo que decíamos hace un rato. Mi balance externo. Factores que regulan la secreción del potasio. La ingesta. Si yo comí 100, tengo que eliminar 100. La concentración de potasio plasmático. Si yo he comido 100 y tengo almacenado 100, cuando llegue a mi nefrona distal, voy a decir el riñoncito, tengo mucho potasio. Empiezo a eliminar. O puede ser que ayer, porque tenía la fiesta, no comí nada. Estuve en ayunas. Y entonces voy a comer ahora, cuando llegue a mi nefrona distal, voy a decir, no tengo potasio. Se guarda todo el potasio. No se excreta nada, ¿no? ¿Quién más me va a decir que tengo que botar potasio? El pH.
¿no? El pH. El pH no solamente trabaja en el metabolismo interno, sino también en el externo. ¿Quién más me dice que tengo que botar ¿qué se llama? Botar o recoger potasio. El flujo tubular distal y el aporte distal de sodio. Como hemos dicho en la anterior diapositiva, ¿qué se abre? Se abren los canales, las acuaporinas, primero para jalar agua, los canales ENA, que se absorben sodio. Al absorberse este sodio y el agua, activa la aldosterona. La aldosterona va a hacer ¿qué? Va a ir a incrementar estos canales y por lo tanto va a mantener la electronegatividad de mi lumen y se va a estar eliminando potasio para compensar. Cuando hay excreción de aniones no absorbibles, ¿no? Entonces he comido gran cantidad de fosfatos, ¿no? Y entonces mi orina está electronegativa. También van a salir mis potasios para unirse y equilibrar. También hace mi balance de potasio. En mi balance externo intervienen los aniones no absorbidos. Y como hemos dicho, nuevamente la aldosterona. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Todo claro. Entonces voy a empezar a preguntar. Entonces, sabiendo que tengo que comer potasio, que mi ingesta debe ser un aproximado de 70 a mil equivalentes por día, ¿no? Y que esos 70 mil equivalentes por día los tengo que eliminar y que mi balance de potasio se va a manejar a nivel renal, un balance externo, y a nivel transcelular, un balance interno, podemos pasar a lo que son las alteraciones del potasio. Entonces, vamos a hablar de la hipocalemia, ¿no? Cuando hablamos de hipocalemia, el valor normal del potasio es de 3.5 a 5, ¿no? Medidos en sangre arterial. ¿No? Eso siempre tómenlo presente, medidos en sangre arterial. Cuando medimos el potasio en sangre venosa va a tener una diferencia más o menos de 0.5, promedio, ¿no? Entonces, van a ser valores distintos. Entonces, cuando hablamos de hipocalemia, hablamos que el potasio está por debajo de esos 3.5. Puede ser una hipocalemia leve, de 3 a 3.5, moderada, de 2.5 a 3, y grave, por debajo de los 2.5. ¿No? ¿Hay casos? Hay casos. Entonces, cuando hemos visto todo mi homeostasis del potasio, ¿por qué se produciría la hipocalemia? ¿Por qué no tendría yo potasio en mi cuerpo? Si mi reserva corporal, hemos dicho, es de aproximadamente 3.000 a 4.000 mil equivalentes, ¿no? ¿Por qué no tendríamos? Porque mi balance se tiene que mantener en 0. Entonces, no tendría por qué. Porque no he absorbido o no he ingerido, mejor dicho, potasio. Porque tengo una pérdida renal, ¿no? Porque hay una pérdida extrarrenal o porque hay un aumento de la captación intracelular de mi potasio. Entonces, lo que hemos hablado anteriormente, mi balance se basa en mi balance externo, ¿no? Que es el ingreso, la pérdida extrarrenal, la pérdida renal, y en mi balance interno, aumento de la captación intracelular. ¿En qué caso podemos hablar de ingreso insuficiente? ¿Habrá una dieta que no tenga potasio? ¿Quién me dice? Las chicas que saben hacer todas las dietas, ¿habrá una dieta que no tenga potasio? ¿No hay chicas en la clase o ninguna hace dieta? Doctora, ¿me escucha? Sí.
Bueno, yo creo que todos los alimentos tienen potasio, pero cuando habría un ingreso insuficiente, podría pensar en una anorexia, ¿no? O una anorexia nerviosa. Muy bien, ¿no? O sea, cuando hablamos de anorexia nerviosa, más que el ingreso insuficiente, ustedes han visto que la anorexia nerviosa es, no como nada, ¿no? Y es cierto, cuando yo tengo una dieta a agua, ¿no? Agua pura, no hay ingreso de potasio. Entonces, en anorexia extrema, en inanición extrema, es cuando no vamos a tener un ingreso suficiente, ¿no? O cuando lamentablemente no hemos acudido a la clase de potasio y estamos haciendo nuestro internado, ¿no? Y viene un paciente deshidratado y yo hago y le pongo 4 o 5 frascos de cloruro purito, ¿no? Y mi paciente se ha hidratado, pero sin potasio. Por eso salieron las famosas fórmulas, ¿no? De lactato de Ringer, ¿no? Para ver, compensar lo que muchas veces nosotros hacemos iatrogenias, ¿no? Ya viene preparada con la cantidad de sodio y potasio para compensar las pérdidas que hemos tenido. Entonces, muchas veces, cuando llega el paciente está deshidratado, solamente ponemos cloruro. No, tenemos que hidratarlo con sus electrolitos más. O, ¿no? Voy a ser cirujano, he operado, he hecho una gran gastrectomía y por lo tanto mi paciente no va a comer. Pero solamente le dejo dextrosa, ¿no? Y no le repongo los electrolitos. Entonces ahí va a haber un ingreso insuficiente. Y si no he ingresado, ¿no? Definitivamente que mis reservas se van a consumir en poco tiempo, ¿no? ¿Cuándo hablamos de pérdidas extrarrenales? Les dije que se acordaran que por el intestino eliminamos 15%. Por la piel eliminamos 5%. Ese 20% será importante para producirme una hipocalemia. Sí, en ciertos estados patológicos, ¿no? Por ejemplo, ese 15% de el tubo digestivo, cuando tenemos fístulas entéricas, ¿no? Cuando sale el líquido tenemos una comunicación anómala entre el intestino y la piel y empieza a salir los fluidos en grandes cantidades sin que se lleve a absorber, se incrementa la pérdida digestiva. Cuando presentamos vómitos incoercibles, ¿no? Y vomitamos porque tenemos una obstrucción intestinal, se va a producir una hipocalemia importante, pese a que nuestro riñoncito puede estarlo reteniendo, no eliminando todo eso. La cantidad que vamos a perder de electrolitos con agua es muy importante, ya no se convierte en el 15%, ¿no? Se convierte en una suma mucho más importante. En los casos de diarrea acuosa, nosotros estamos viviendo la pandemia del COVID, pero antes se vivió la pandemia del cólera, ¿no? Donde todos se morían por las diarreas acuosas que teníamos. Entonces, diarreas con gran pérdida de electrolitos, no solamente potasio, ¿no? Pero es las causas por las que vamos a perder. Ahora, dígame, por la piel, ¿perderemos así tantas cantidades? ¿En qué? ¿Quién me dice en qué? Me da un ejemplo. O a lo mejor no, la piel no perdemos, ¿no? Entonces no es importante tocar el problema de la piel del sudor. Doctora, ¿se daría por ejemplo, si hay una hiperhidrosis, una sudoración anormal y excesiva? Sí, podría ser una hiperhidrosis, ¿no? Cuando hay una sudoración anormal. Hay casos donde hay hiperhidrosis que tienen que hacer tratamiento de los vagos, ¿no? Para cortar eso, pero no se pierde tanto. Hay una patología mucho más importante donde sí tenemos que tener mucha precaución. ¿Quién me dice?
Doctora, ¿podría ser en una quemadura extensa? El gran quemado. Eso es cuando tenemos que tener la precaución de que se va a perder grandes cantidades de líquido y de potasio, ¿no? En el paciente gran quemado, ¿no? Va a haber una exudación de líquidos con electrolitos que nos va a hacer perder, ¿no? Al extracelular y descompensar a mi paciente. Entonces tenemos aquí, ya hablamos del ingreso, ya hablamos de la pérdida extrarrenal y ahora vamos a hablar de la pérdida renal. ¿Cómo serán las pérdidas renales? ¿No? Vamos a regresar a nuestra diapositiva y acá y vamos a hablar de nuestras pérdidas. Hemos dicho que cuando la orina se va formando, ¿no? La orina se forma con todos los desechos del organismo, ¿no? Se filtran todos los desechos del organismo, van viendo qué se necesita, qué no, y al final botamos lo que no necesitamos. Entonces, si este riñoncito es tan perfecto, porque Dios nos creó perfectos, ¿no? Se elimina potasio, se filtra, mejor dicho, potasio, se absorbe en el 80% en el túbulo contorneado proximal, en forma pasiva, no gasta energía, no necesita amigo que lo jale, solito ingresa, es como si tuviera la llave de la puerta y pasa adelante. En el asa de Henle necesita amiguitos, esos amiguitos de copas, ¿no? Le dicen, ven, hoy día tenemos parranda, vamos a la cantina de la esquina. Entonces, el sodio y el cloro lo acompañan y lo hacen ingresar, ¿no? Aquí tenemos un 15%. Y llega acá un 5% de potasio, que va a ser absorbido en la intercalar y va a ser excretado en la principal, ¿no? Entonces, si esto es tan perfecto, ¿no? ¿Por qué se producen las pérdidas a nivel renal? ¿Quién me dice? A ver, un chico, creo que solo las chicas hablamos. Por una insuficiencia renal. Más que por una insuficiencia renal, estamos hablando de que acá se absorbe, acá tiene compañeros que lo llevan y acá tiene unas celulitas que nos van a regular si el que queda ingresa o se va, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que haber una alteración en el túbulo donde más se absorbe, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda tener una hipocalemia. Mis amiguitos de acá tienen que estar totalmente enojados, que no me jalen, ¿no? Hacia adentro y me dejen ir. Y por supuesto que acá, definitivamente la aldosterona se está produciendo en grandes cantidades que no me deja entrar, ¿no? Entonces, viendo así, ese cuadrito vamos a tener aquí. Etiología de las hipocalemias, ¿no? Dice. De una que no hemos hablado, que en sí no es una hipocalemia, ¿no? Pero vamos a ver. Pseudohipopotasemia en leucocitosis extrema, ¿no? Hay una gran cantidad de leucocitos, que son células, los cuales van a hacer una gran captación de potasio porque el potasio tiene que estar intracelular, ¿no? Entonces no hay de que mi potasio en general, mi balance de potasio esté alterado, sino que esta gran cantidad de leucocitos lo ha absorbido totalmente, ¿no? Y aparentemente tengo una hipocalemia. De ahí pasamos a lo que hemos dicho, el bajo contenido en la dieta, que es raro, ¿no? Pero se presenta en la anorexia, ¿no? Extrema, o en la iatrogenia cuando administramos líquidos sin electrolitos. Pérdidas extrarrenales, ¿no? Hablamos de las digestivas. Las diarreas, cuando hemos usado en forma crónica los laxantes, cuando hay fístulas, lo que decíamos, en las cutáneas, la sudoración profusa y sobre todo en las quemaduras extensas, perdón.
Y las pérdidas renales de potasio, que pueden ser a nivel de ¿qué? A nivel del túbulo contornado proximal porque no se absorben, o a nivel del asa de Henle porque el amigo no la lleva, o a nivel del túbulo colector porque en vez de absorberlo lo bomba, ¿no? Entonces se dice compresión arterial normal. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando uso diuréticos. ¿Dónde actuaban los diuréticos, dijimos? Actuaban en los amigos, ¿no? Entonces el sodio y el cloro no van a ayudar al potasio a ingresar a la célula. Tenemos los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos, ¿no? En la hipomagnesemia, el magnesio también trabaja como un cotransportador del potasio, ¿no? Entonces también vamos a tener pérdidas renales porque no hay magnesio. En los aniones no absorbibles, lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Vienen los aniones que tienen carga negativa y se llevan el potasio con carga positiva para mantener la electroneutralidad. Entonces, si yo tengo gran cantidad de aniones no absorbibles, el potasio se va a ir con ellos para neutralizar la orina. ¿En qué más? En trastornos tubulares, ¿no? Lo que estábamos hablando. En la acidosis tubular renal, el síndrome de Vater, el síndrome de Kitterman, cuando utilizamos cisplatino, cuando damos levodopa, ¿no? Entonces, en el cáncer, en los pacientes con Parkinson, ¿no? Cuando usamos aminoglucósidos, que todavía nos gustan, ¿no? Hay muchos médicos que todavía usamos en pacientes añosos aminoglucósidos para las infecciones urinarias. La anfotericina B, ¿no? Y en los casos de leucemia. Entonces, aquí vamos a tener pérdidas renales de potasio donde no interviene la actividad mineralocorticoide. No hay alteración de mi sistema renina, angiotensina, aldosterona, por lo tanto mi presión es normal. ¿Qué pasa? He usado diuréticos, ¿no? Hay poco magnesio, tengo una carga de aniones no absorbibles en el túbulo distal grande y tengo trastornos tubulares que en una diapositiva más adelante la vamos más o menos a explicar, ¿no? De ahí viene, dice, con hipertensión arterial e hiperactividad mineralocorticoide. O con hipertensión arterial y sin actividad mineralocorticoide. ¿Cuál es la actividad mineralocorticoide? La aldosterona. La renina. Entonces tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Hemos dicho que la aldosterona interviene en la secreción de potasio. No directamente, sino por estimular, ¿no?, las acuaporinas y los canales ENaC. Entonces se absorbe agua, se absorbe sodio y para compensar tiene que salir potasio. Entonces, tenemos, ¿no?, compresión arterial e hiperactividad mineralocorticoide. Hay gran cantidad de aldosterona. Con renina baja hay un hiperaldosteronismo primario, ¿no? ¿En qué casos? ¿En qué casos hay hiperaldosteronismo? ¿Quién me dice? Dos puntos para la práctica. Tarea les voy a dejar entonces. Cuando utilizamos algo que ya se dejó, pero todavía hay casos, ¿no?, de regales. Cuando utilizamos esteroides, ¿no?, los corticoides. Cuando tenemos una renina normal o alta, generalmente hay una estenosis de la arteria renal, ¿no?, con una hipertensión arterial maligna y un síndrome de Cushing. ¿En qué otros casos hay pérdidas renales de potasio, no?, con hipertensión arterial y sin actividad mineralocorticoide? En el síndrome de Leader, en la cetoacidosis diabética, en la poliuria obstructiva, cuando tenemos a los que van a ser urólogos, cuando tenemos la próstata crecida, hemi alterado, todo eso,
mi pobre riñoncito, ¿no? El síndrome de Leader, ¿no? Es una enfermedad autosómica dominante que produce un cuadro similar al hiperaldosteronismo primario, ¿no? Con una gran absorción de sodio. El síndrome de Guillermin, ¿no? Y el síndrome de Vater. El síndrome de Guillermin básicamente va a cursar con una hipomagnesemia e hipocalciuria, ¿no? Mientras el síndrome de Vater va a ser el calcio normal. Ambos son enfermedades autosómicas. Vamos a tener aquí, ¿no? Un pequeño cuadrito. Síndrome de Vater, herencia autosómica recesiva. ¿Dónde vamos a encontrar? Generalmente en niños, ¿no? Por eso les decía, los que van a ser pediatras, niños con talla baja, ¿qué vamos a hacer primero? Ingesta calórica, herencia, y de ahí tenemos que ver potasio, ¿no? Potasio. ¿Por qué? Porque el potasio interviene en la síntesis de proteínas y glucógeno, ¿no? Entonces, el síndrome de Vater tiene una herencia autosómica recesiva, se diagnostica o se presenta en niños, ¿no? Generalmente en la parte neonatal, la presión está normal, la aldosterona está subida, y lo que decíamos, hay hipercalciuria o normocalciuria, ¿no? Mientras que en el Guillermin es una autosómica dominante, donde vamos a encontrar en adultos la presión arterial normal o baja, la aldosterona está subida, pero ¿qué va a cursar? Con hipocalciuria e hipomagnesemia, ¿no? Hemos dicho que el magnesio es un cotransportador del potasio, ¿no? El síndrome de Leader es autosómica dominante, se presenta también en niños, ¿no? La presión acá sí va a estar alta y la aldosterona va a estar suprimida, ¿no? Entonces, son todas las causas por las que yo puedo tener hipocalemia. ¿Son las únicas causas por las que yo puedo cursar con hipocalemia? ¿Quién me dice? Si han estado atentos, me van a decir. Si no, vamos a proseguir. No han estado atentos, ¿ven? Nos falta esta parte. Nos falta la redistribución intracelular de potasio. Todo lo que hemos hablado hasta la fecha es en el balance externo del potasio. Las alteraciones en la ingesta, las alteraciones en las pérdidas extrarrenales, las alteraciones en las pérdidas renales, ¿no? Que puede ser en el túbulo, en el cotransportador o en la eliminación, ¿no? Ahora nos falta en el balance interno, ¿no? Lo que hablábamos de la bombita, nuestra bombita de sodio y potasio ATPase. ¿De quién me mantiene el potasio dentro de la célula? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hay una redistribución intracelular de potasio. ¿En qué casos? En la alcalosis metabólica. ¿Por qué? Aquí en la acidosis hay hartos hidrogeniones, entra el hidrogenión y sale el potasio. Me va a causar hipercalemia. En la alcalosis es al revés. Hay poco hidrogenión, ¿no? Entonces empieza a salir el hidrogenión de la célula y para compensar ingresa el potasio, ¿no? Entonces me va a producir hipocalemia. La estimulación beta-adrenérgica, ¿no? Con beta-2 agonistas. ¿En qué utilizamos los beta-2 agonistas? En el tratamiento del asma. Así que los que van a ser neumólogos, mucha precaución, ¿no? Cuando usamos salbutamol, cuando usamos fenoterol, cuando usamos teofilina, ¿no? La insulina, dijimos que estimulaba directamente la bomba de sodio, potasio ATPase. ¿Cuándo utilizamos insulina? Cuando tenemos un paciente que nos llega con hiperglicemias, ¿no? Entonces nosotros vamos a administrar insulina y tenemos el riesgo de
hipocalemia. Hay casos especiales donde hay redistribución intracelular, ¿no? Como es la parálisis periódica hipopotasémica, que es un cuadro también autosómico, ¿no? En el cual va a haber parálisis flácida aproximadamente de 6 a 24 horas en forma periódica, se puede decir, ¿no? ¿En qué otros casos va a haber redistribución intracelular? Lo que hablábamos, ¿no? En la proliferación celular. ¿Por qué? Porque las células van a captar más cantidad de potasio, ¿no? Como hay más células, ¿no? Van a captar más cantidad de potasio. El linfoma, durante el tratamiento de la anemia megaloblástica o el tratamiento cuando tenemos neutrófilos bajitos, ¿no? Y ponemos factor estimulante colonias, ¿no? Como va a haber más células, van a captar más potasio y me van a hacer que baje el potasio en el extracelular. La intoxicación por bario, tolueno, teofilina. Y por supuesto, la más grave se puede decir, ¿no? Cuando hay intoxicación digitálica. Entonces, ya tenemos causas. Al costadito les he puesto, ¿no? Fármacos inductores de hipocalemia, para que los tengan siempre presente. Va a ser parte de nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el potasio esté menos de 3.5 en mi líquido extracelular? ¿Por qué me voy a preocupar? Porque va a haber manifestaciones ¿dónde? Básicamente manifestaciones cardíacas. Hemos dicho que el potasio participa en es el generador del potencial de acción, ¿no? Mantiene el potencial de reposo y es el generador de potencial de acción. Entonces, mis manifestaciones de sus alteraciones van a ser básicamente cardíacas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Mi paciente va a empezar a presentar anomalías electrocardiográficas. Dice, aplanamiento e inversión de la onda T. ¿Qué nos indica la onda T? Repolarización ventricular. ¿Perdón? Repolarización ventricular. Así es, ¿no? La repolarización ventricular. Entonces, al no haber repolarización ventricular. Depresión ligera del ST, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un infarto. Aparición de ondas U prominentes. Aumento y amplitud de la onda P, ¿no? Prolongación del espacio PR. Ensanchamiento del QRS. Latidos prematuros y taquicardias, ¿no? Taquiarritmias. Entonces, básicamente nos va a alterar nuestro electrocardiograma, nuestra conducción nerviosa que nos puede llevar a arritmias, ¿no? Y por supuesto a la muerte. Como también en los nervios se produce estimulación y potencial de acción, va a haber ¿qué? Debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria, ¿no? Digestivas, va a haber estreñimiento, hilo paralítico. Esto es muy importante que lo tengan presente. Viene paciente con el abdomen distendido, no elimino heces ni gases hace 24 horas, ¿no? Tomamos radiografía, hay dilatación de asas, hay niveles hidroaéreos. Y de frente entramos a cirugía y el paciente se nos muere en el medio camino. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente con hilo paralítico, a la vez que le tomamos la radiografía para confirmar, preparar salas, si es que es un hilo mecánico, tenemos que tomarle electrolitos. A lo mejor no es un hilo mecánico, es un hilo paralítico, ¿no? Corregimos potasio y corregimos el hilo. Pero tenemos que tenerlo bien presente. ¿Ah? En cuanto a las manifestaciones renales, hay una disminución del filtrado glomerular, ¿no? Hay una diabetes insípida, hay alcalosis metabólica, aumenta la producción renal de amonio, ¿no? Por lo tanto, aumenta la predisposición a la encefalopatía hepática, aumenta la producción de prostaglandinas, por lo tanto, aumenta los procesos inflamatorios, se pierde cloro,
¿no? Y en la parte endocrinológica hay una disminución de la aldosterona, aumento de la renina, descenso de insulina y tolerancia a los hidratos de carbono, ¿no? Pero básicamente, ¿cuáles son mis manifestaciones y cuál es mi problema? Cardíaco, neuromuscular y digestivo. Ya para que llegue a mi problema renal y endocrino, tiene que haber pasado largamente y no he hecho nada por esa hipocalemia. Entonces, cuando tenemos un paciente que viene, ¿no? Yo soy pediatra, le estoy midiendo el potasio a mi paciente, no crece, le voy a medir el potasio, o es adulto y me viene con potasios bajos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una valoración clínica, ¿no? Con mi historia clínica. Miren, ¿cómo empieza todo mi algoritmo de valoración de hipocalemia? No empieza con los exámenes auxiliares. No empieza con el AGA, empieza con la historia clínica. Empieza con la valoración rápida del volumen extracelular. ¿Cómo evalúa el volumen extracelular? ¿Con algún examen auxiliar? No. Con mi manito, viendo cómo está mi pulso, ¿no? Con mi estetoscopio y mi tensiómetro, viendo cómo está mi presión arterial. Viendo cómo está la turgencia de la piel, ¿no? Entonces, ¿mi paciente tiene buen volumen extracelular o no tiene buen volumen extracelular? Cuando yo he valorado todo esto, ¿no? Y mi paciente está eutrófico y con buen volumen extracelular, recién paso a los exámenes auxiliares que tanto nos gusta. Y empiezo a medir mi potasio urinario. Si mi potasio urinario está menos de 15 miliequivalentes por día, quiere decir que mi riñoncito está reteniendo el potasio, ¿no? Para mantener un balance negativo. Quiere decir que mi problema no está en el riñón. Entonces mi problema es extrarrenal, ¿no? Vómitos, diuréticos, aportes insuficientes de potasio, pérdidas gastrointestinales o redistribución celular, ¿no? Con ese simple examen yo puedo decir mi problema es renal o no es renal, ¿no? Porque lo que me importa aquí, en caso de la hipocalemia, sobre todo en niños, que mi problema no sea renal para que su crecimiento sea adecuado. Muy bien. He medido mi potasio urinario y lo encuentro mayor a 15 miliequivalentes por día. Quiere decir que mi riñoncito, pese a que mi potasio está bajo, no lo está reteniendo, lo está eliminando. Pero como hay muchos factores que pueden intervenir en este dosaje, voy a medir mi gradiente transtubular de potasio. ¿Qué es mi gradiente transtubular de potasio? Es una formulita que la tienen acá al costado y que me va a medir mi osmolaridad plasmática con mi osmolaridad urinaria, mi potasio plasmático con mi potasio urinario. Hacemos un cruce y mido qué. Es el producto, ¿no?, de la multiplicación del potasio en orina por la osmolaridad plasmática entre mi potasio en plasma por la osmolaridad urinaria. Si es menos de 4, hay ausencia de actividad mineralocorticoide. Y si es más de 7, hay presencia de actividad mineralocorticoide. Entonces yo voy a valorar cómo está trabajando mi aldosterona aquí, ¿no? Básicamente eso. Entonces, ¿cómo está mi gradiente transtubular? Está menos de 4. Quiere decir que hay ausencia de mi actividad mineralocorticoide. No tengo aldosterona. ¿Por qué está suprimida la aldosterona? ¿Quién va a suprimir la aldosterona? El exceso de sodio, el exceso de agua en el túbulo colector, ¿no? Lo que hemos dicho en la primera sesión. Dice flujo aumentado en el túbulo distal. Por uso de diuréticos, ingesta de cloruro de potasio, en las diuresis osmóticas, cuando hay glucosuria, cuando utilizamos manitol o cuando hay uremia, ¿no? Entonces ahí va a haber
una hipocalemia porque hemos suprimido mi aldosterona. Tengo un gradiente transtubular mayor a 7. Quiere decir que tengo gran actividad de aldosterona. Pero como hemos visto anteriormente, no tengo que ver cómo está mi volumen extracelular. ¿Está normal? ¿Está bajo? Si está normal, ¿cómo está mi presión arterial? ¿No? Está alta. ¿La renina cómo está? ¿Está alta? ¿Está baja? Si está alta, es una hipertensión arterial maligna, una enfermedad renovascular o un tumor secretor de renina. Tengo presión arterial alta, pero mi renina está baja. Entonces solamente la aldosterona. ¿Está suprimida o está elevada? Si está suprimida, puedo decir que he utilizado Rigalis, tengo o estoy frente a un síndrome de Leber, estoy frente a una administración exógena de mineralocorticoides o a lo mejor estoy utilizando anfotericina B. Mi aldosterona está elevada, tengo un hiperaldosteronismo primario. No existe presión alta, está normal. Entonces, lo más probable es que el problema sea magnesio. ¿No? Y ya está. Mi volumen extracelular está bajo. ¿Cómo están mis iones en la orina? ¿Cómo está el cloro? ¿Cómo está el sodio? Si el cloro está bajo, seguramente que estoy vomitando, ¿no? Entonces el cloro los depósitos de cloro se han bajado y eso me está causando también mi hipocalemia, porque hemos dicho que el cloro lo jala, ¿no? Es su amiguito, lo jala. Si el sodio está bajo, estamos frente a diarrea. Si ambos están normal, lo más probable es que estemos utilizando diuréticos, que haya una hipomagnesemia o estemos frente al síndrome de Vater. ¿Hasta aquí claro? Chicos, que tenemos que acabar, me van a decir. Bueno, hemos encontrado todo eso, hemos hecho nuestra valoración. Mi paciente tiene una hipocalemia transitoria por algo que he usado mucho diurético, ¿no? Porque si tengo un síndrome de Vater, tengo que dar tratamiento para el síndrome de fondo. Si tengo un hiperaldosteronismo, tengo que tratarlo, ¿no? Pero básicamente mi tratamiento va a ser de emergencia. ¿Cuándo voy a dar tratamiento de emergencia? Cuando tengo alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué le voy a administrar? Le voy a administrar cloruro de potasio. ¿En qué? Le voy a administrar cloruro de potasio en una solución salina, no en una solución glucosada. O sea, no le voy a poner dextrosa más 2 calio. No. Le tengo que poner cloruro. Grábenselo bien claro. ¿Por qué? Porque si yo le pongo dextrosa, esta dextrosa me va a liberar insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? Me va a hacer que el metabolismo interno del potasio se active y por lo tanto voy a crear más hipocalemia, ¿no? Entonces no se coloca en dextrosa, se coloca en cloruro. ¿Ah? Siempre tratando de que sea un vaso grande porque el potasio endovenoso es irritante. Este es mi tratamiento de emergencia. El tratamiento crónico, cuando hay no hay riesgo, no hay alteraciones electrocardiográficas, no puedo utilizar la vía oral. Pero siempre tratando de buscar la causa de mi hipocalemia para corregirla. ¿Ah? Muy bien, y hemos visto la hipocalemia. Ahora vamos a hablar del otro extremo, de la hipercalemia. ¿No? Así como hay potasio bajo, hay potasio alto. Las dos ponen en riesgo nuestra vida. En la hipocalemia nos da un poco más de tiempo para manejarla. En la hipercalemia es un tratamiento de superemergencia porque el paciente se nos muere, ¿no? Entonces tenemos la hipercalemia leve, que es cuando el paciente tiene de 5.5 a 5.9 miliequivalentes por litro, moderada de 6 a 6.9 y severa cuando tiene ya 7 miliequivalentes por litro. Igual, ¿no? ¿Dónde va a haber el problema? ¿Cuáles son las causas de hipercalemia? Cuando hablamos de una pseudohipocalemia,
cuando tenemos la muestra hemolizada. El potasio es netamente intracelular. Cuando hay destrucción celular, va a haber, ¿no?, una hipercalemia. Pero yo he recogido mi muestra, no le he sacudido con mi heparina adecuadamente o le he dejado mucho tiempo y se me han muerto muchos eritrocitos. Llevo al laboratorio después de 1 hora y me encuentran el potasio con 7, cuando verdaderamente mi paciente estaba con un potasio de 4. ¿Ya? Entonces, la muestra tiene que ser tomada y llevada rápidamente. También cuando hay una gran leucocitosis o trombocitosis. Cuando hemos usado los torniquetes, ¿no? También puede haber una pseudo hipercalemia. Ahora viene, cuando hay un aporte excesivo de potasio oral o intravenoso. Utilizamos potasio, ¿no?, también para el tratamiento de los cálculos renales. Y entonces ahí vienen los problemas de la hipercalemia. Cuando no hemos sido cuidadosos y ya por inercia hemos indicado, viene un paciente que lo está posoperado o que 2 días que no come y por inercia decimos, colócale una dextrosa con 2 hipersodios y un calium. Y mi paciente no orina hace días, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una iatrogenia y estoy administrando potasio a un paciente que ya tiene problemas con el mismo. Disminución de eliminación renal. La insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. La enfermedad de Addison, ¿no? Les decía hace un rato, ¿quién me dice dónde hay un hiperaldosteronismo? Hiperplasia suprarrenal congénita. En el hipoaldosteronismo hiporrenémico. En la acidosis tubular tipo 4, ¿no? En los fármacos que intervienen en la liberación o secreción de aldosterona. Los inhibidores de la enzima convertidora. Los ARA2. Inhibidores de renina. La heparina. El uso de ciclosporina, tracolimus en los pacientes trasplantados, ¿no? En la sobredosis de digital. Dice, fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, ¿no? En la disfunción tubular distal, en el mieloma, la amiloidosis, en el lupus, en el trasplante renal, en la drepanocitosis. Entonces, esto es cuando mi balance externo está alterado. Cuando mi balance interno está alterado, ¿qué pasa? En la acidosis, ya hemos dicho que hay tal cantidad de hidrogeniones que tienen que entrar a las células y se intercambian por potasio. En la lisis, cuando hay destrucción de la célula. En la parálisis periódica hiperpotasémica. En el déficit de insulina, en los diabéticos, ¿no? En las hiperglicemias graves. Y cuando utilizamos bloqueadores beta-adrenérgicos como el propanolol. En la intoxicación digitálica, ¿no? En el uso de succinilcolina. Entonces, todos ellos nos van a llevar a la hipercalemia. Igual, ¿cuál va a ser nuestro cuadro clínico? Básicamente, alteraciones electrocardiográficas que nos pueden llevar a la muerte. ¿Ah? Entonces, vamos a tener, a diferencia de la anterior que era, las ondas T eran planas, ¿no? Aquí son picudas. Las ondas P aplanadas. El P prolongado, ¿no? Y ya cuando va a ser más grave va a ser ausencia de ondas P. ¿Qué nos indican las ondas P? Fibrilación auricular. No, o sea, cuando hay de esto, pero ¿de qué nos habla la onda P? Así como la anterior, la onda T nos hablaba de la repolesión ventricular, la onda P, ¿de qué nos habla? Fibrilación auricular. No, la onda P normal en el ¿perdón? Despolarización. La repolarización auricular, ¿no? La onda T es la repolarización ventricular y la onda P es la despolarización, perdón, auricular, ¿no? ¿Para qué se está generando mi potencial de acción? Se está despolarizando, viene la onda Q, que es la contracción, y luego mi
relajación, que es la onda T. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ondas T aplanadas. No hay la despolarización auricular, ¿no? Entonces, no hay la actividad cardíaca. No hay el latido cardíaco. El paciente muere en paro. Por eso es una emergencia. Entonces, vamos a nuestro algoritmo. Dice, hipercalemia. ¿Cómo está mi electrocardiograma? ¿Hay trastornos de la repolarización y de la conducción? Sí. Tratamiento urgente. Aquí debió ser emergente, no urgente, sino de emergencia. La urgencia todavía nos da tiempo. La emergencia no nos da tiempo para nada. ¿Ah? No hay alteraciones de la conducción. Muy bien, me da tiempo para confirmar mi hipercalemia. Como he tomado mi muestrita, la repito, ¿no? Y evalúo mi función renal. Tan igual como el anterior que voy a ver, mi gradiente transtubular de potasio, ¿no? Está mayor a 7. Entonces, ¿de qué hablo? ¿Hay una redistribución o hay una liberación tisular? Hay una redistribución. Mi balance interno es lo que está alterado. En la acidosis, en la hiperglicemia, he utilizado beta bloqueantes en la parálisis periódica, en el uso de succinilcolina, en el uso de arginina, en la intoxicación digitálica, o mi muestra está inmunizada. Todo lo que sea destrucción celular. No hay redistribución, hay liberación tisular, traumatismos extensos, lisis tumoral, hemólisis, las quemaduras que hablamos, rhabdomiolisis y administración exógena. Mi gradiente está mayor a 4. ¿Es una insuficiencia renal? ¿Hay oliguria? No hay oliguria. Entonces hay déficit de mineralocorticoides, ¿no? Enfermedad de Addison, hiperplasia suprarrenal congénita, hipoaldosteronismo hiporrenémico, el uso de fármacos, hay una secreción tubular, hay un déficit de secreción tubular en potasio, hemos utilizado espironolactona, ¿no? Estamos en tratamiento con ciclosporina o trimetoprim, ¿no? No hay oliguria, estamos frente a una, perdón, sí hay oliguria, estamos frente a una insuficiencia renal con un flujo distal disminuido, ¿no? El tratamiento de la hipercalemia es de emergencia. Emergencia, ¿no? O sea, no tengo tiempo para pensarlo, a la vez que voy haciendo, voy indicando el tratamiento. ¿Qué es lo primero que voy a indicar? Algo para que mi corazón no sufra, no pare, ¿no? No es para tratar directamente la hipercalemia. ¿Qué le voy a poner primerito? Gluconato de calcio. Gluconato de calcio endovenoso, lento, ¿no? Me va a estabilizar, ¿qué? La membrana cardíaca. Y por lo tanto, me va a disminuir los efectos de la hipercalemia en el músculo cardíaco. No trata la hipercalemia, sino me estabiliza membrana y me disminuye la acción del potasio en las células cardíacas. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo inicia su acción? En 5 a 10 minutos. Me dura media hora. Tiempo suficiente para yo tratar mi hipercalemia, ¿no? ¿Qué más voy a usar? Beta agonistas, ¿no? Salbutamol, fenoterol, ¿no? O a mi paciente le hago PAF, ¿no? O lo empiezo a nebulizar. ¿En cuánto tiempo van a actuar? En 5 a 8 minutos. ¿Cuánto tiempo me va a durar? 2 a 3 horas. Entonces me da el tiempo para que yo vaya analizando a mi paciente cuál es la causa de su hipercalemia y tratar el cuadro de fondo. Mi paciente viene con potasio de 7. Estoy bajándole algo, pero no consigo. ¿Qué administro? Administro insulina. En este caso, administro insulina más glucosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la hipocalemia no puedo administrar potasio con glucosa? Y en este caso sí administro insulina con glucosa. ¿Para qué? Para que me activen la bomba de sodio-potasio ATPasa. Pero tarda más tiempo, ¿no? Tarda 15 a 30 minutos. Todos estos para hacer mi redistribución
transcelular. ¿Ah? Pero su efecto también es más duradero. ¿Cómo lo preparo? Preparo 10 unidades de insulina rápida, la cristalina, ¿no? En 500 mililitros de dextrosa al 10%. ¿Ya? Entonces vamos a ir preparando y vamos a pasar lentito. ¿Qué más pongo? El bicarbonato. El bicarbonato no tiene un efecto directo sobre el potasio, pero como hemos visto anteriormente, también me va a ayudar a eliminar un poquito de potasio, ¿no? Por el efecto que tiene en forma indirecta. Me va a demorar más, me va a ayudar tiempo. Y sobre todo, ¿me ayuda a qué? Me ayuda a la acidosis que tiene mi paciente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el paciente con acidosis cursa con hipercalemia, ¿no? Y ya cuando ya estoy tranquilo, mi paciente tiene una hipercalemia crónica, ¿no? Que se llama, está incluso en diálisis y aún así no controla el potasio, utilizo mis quelantes de potasio, como laxantes, ¿no? ¿En cuánto tiempo va a hacer efecto? En 1 hora, me va a durar 12 horas. Si mi paciente orina, puede utilizar diuréticos de asa, ¿no? Y definitivamente la forma más efectiva de tratar una hipercalemia es la terapia de reemplazo renal, la diálisis. Muy bien, chicos, ¿preguntas? ¿Me han hecho correr? Doctora, al parecer no hay preguntas. No hay preguntas, Sebastián, o están apurados por su otra clase. Me han hecho correr, ¿eh? Ya, chicos. Estudien mucho, ¿ya? Entonces, aquí terminamos los trastornos del potasio. ¿Listo, Sebastián? Estoy bien, Nos doctora, vemos muchas gracias. en clase. Ya, hasta luego.